Desde tiempos antiguos, el viajero ha escuchado susurros sobre un poder oculto, el arte de moldear la vida con el pensamiento, de invocar sueños como quien llama al viento. Pero también ha oído advertencias, que este don requiere fórmulas enrevesadas, palabras exactas como llaves antiguas, rituales al borde de la superstición y una vigilancia perpetua del alma. Le han dicho que, para alcanzar sus anhelos más profundos, deberá dominar su mente como un guerrero controla su espada y mantener su espíritu flotando siempre por encima de la duda. Sin embargo, ¿y si la verdad fuera más simple? Tan simple que ha permanecido invisible, tan evidente que el ruido de los métodos la ha silenciado. La creación no es una conquista, no es un combate entre tu deseo y el mundo. Es una danza, una sinfonía silenciosa entre lo que eres y lo que te rodea. El universo no se deja manipular por fórmulas, ni se conmueve por el esfuerzo ansioso. Tú no estás separado de él. Vives sumergido en un mar cuántico, donde todas las posibilidades existen como semillas dormidas. No es tu fuerza la que las hace brotar, sino tu sintonía. Y aquí es donde tantos se extravían. Pretenden imponer la luz con los puños cerrados. Recitan frases que no sienten. Visualizan futuros desde corazones que todavía sangran. Fingen pensamientos positivos, mientras sus cuerpos tiemblan bajo la sombra del miedo, la herida de la escasez, el eco de un pasado que aún los abraza con manos frías. Pero en el lenguaje del alma, forzar es resistencia. Y en la física del espíritu, la fricción no crea, destruye. La manifestación no es el acto de obtener. Es el arte de recordar que ya lo tienes. Es elegir, una y otra vez, la frecuencia del ser que ya vive la vida que sueñas. Es permitir que el eco de ese ser resuene en ti, no como un deseo, sino como una verdad presente. No cambias el mundo tocando sus bordes. Cambias tu centro, y el mundo se reordena alrededor. No atraes lo que quieres. Te conviertes en la versión de ti que ya lo tiene. Y lo demás llega como una consecuencia inevitable. Porque en ese campo cuántico donde todo existe, el éxito y la ruina, el amor y la pérdida, la salud y el quebranto, nada se concreta hasta que una mirada coherente lo nombra real. Ese ojo es tu conciencia, esa voz es tu intención. Ese escultor eres tú. Pero si miras desde la herida, es la herida lo que despiertas. Si enfocas tu atención en la ausencia, es la ausencia la que crece. Si vibras desde la carencia, el universo escucha carencia y responde con silencio. El campo responde a la melodía del corazón, no al guión de la mente. Y cuando tu emoción no baila con tus palabras, lo que llega es confusión, no creación. El universo es exacto. No te entrega lo que pides, sino lo que eres. Por eso, más que repetir mantras, pregúntate: ¿estoy habitando la energía de quien ya vive mi sueño? ¿Estoy respirando como quien ya ha llegado? ¿Estoy agradeciendo por lo que aún no veo, como si lo estuviera tocando con las manos? Manifestar es abrazar la certeza antes de la evidencia. Es amar la semilla como si ya fuera flor. Es cerrar los ojos y caminar con el alma abierta, sabiendo que lo que buscas también te está buscando. No necesitas técnicas imposibles, solo presencia, solo coherencia, solo fe vestida de cotidianeidad. Cuando tu emoción, tu pensamiento y tu acción caminan al mismo ritmo, el universo no tiene opción. Colapsa la realidad que sintoniza contigo. Y lo que parecía un milagro se revela como ley. Una ley antigua, simple y perfecta. Tú no atraes lo que quieres. Atraes lo que ya estás dispuesto a hacer. Desde muy joven, te enseñaron a correr tras lo que amas, a que la vida es una casa, y los sueños, criaturas esquivas, que solo quien lucha, conquista, que solo quien se sacrifica, alcanza. Y así comenzaste la búsqueda. Te convertiste en caminante de 1000 rutas, constructor de puentes invisibles hacia futuros inciertos.
Soñaste con el amor, con la plenitud, con la abundancia, y cada paso que dabas, lo dabas como quien se siente incompleto. Pero nadie te dijo que aquello que se busca con desesperación huye como la niebla al amanecer. Nadie te enseñó que el verdadero arte de la manifestación no es una persecución, sino un recuerdo. El alma no consigue, reconoce, no empuja, atrae, no grita, sintoniza. Y la magia comienza cuando te conviertes en la versión de ti que ya no necesita alcanzar nada. La versión de ti que camina sabiendo que ya está entretejido con la vida que desea. Esa vida no está delante, está dentro. Es una melodía que espera ser afinada. Tu trabajo no es correr más rápido, ni cargar más peso, ni repetir más veces la plegaria. Tu labor sagrada es volverte más claro, más presente, más coherente. Pero, ¿por qué tan pocos lo logran? Porque la sencillez es, paradójicamente, desconcertante. Porque nos han entrenado para conquistar, no para permitir. Porque rendir la persecución se siente como rendirse, aunque, en verdad, es solo entonces cuando el universo puede encontrarte. Piensa en esos momentos en que la vida te sorprendió con regalos inesperados. La persona que apareció cuando dejaste de buscar. La idea luminosa que descendió en el silencio, no en la urgencia. La oportunidad que llegó sin tocar la puerta. En esos instantes, no estabas forzando. Estabas disponible. Estabas abierto. Estabas en alineación. Eso es manifestación cuántica en su forma más pura. Un acto de disponibilidad energética, no de esfuerzo mecánico. El campo cuántico no es un funcionario que responde a tus súplicas verbales. Es un espejo perfecto, una conciencia sin juicio que no escucha tus palabras, sino tu vibración. Puedes repetir, soy abundante, 1000 veces, pero si tus células aún tiemblan con el miedo heredado, si tu corazón aún se aferra a la idea de que no eres suficiente, si tu sistema nervioso todavía espera la tormenta, el campo lo reflejará con la misma precisión con la que el sol se refleja en el agua tranquila. No porque el universo sea cruel, sino porque es exacto. Es ley. Y la ley responde no a lo que dices, sino a lo que eres. El verdadero cambio comienza cuando dejas de obsesionarte con obtener y comienzas a enfocarte en ser. Ser la frecuencia. Ser la señal. Ser el lugar desde donde todo nace. No se trata de esfuerzo, se trata de estado, y es aquí donde tantas enseñanzas se quedan cortas. Se nos ha dicho, piensa en positivo, pero nadie menciona que el cuerpo guarda heridas antiguas, que el subconsciente puede vivir en guerra con el deseo consciente, que una sonrisa puede esconder un sistema nervioso aún programado para el peligro. No basta con pensar, no basta con sentir, no basta con actuar. El campo cuántico responde a la coherencia integrada, a esa alineación en la que mente, emoción, cuerpo y energía danzan como uno solo. Manifestar no es pintar un cuadro mental, es convertirte en el lienzo donde la obra ya está impresa. Es vivir como si el milagro ya hubiera ocurrido. Es permitir que el alma respire sin la presión de la carencia. Es elegir, cada día, el silencio sobre el ruido, la confianza sobre el control, el ser sobre el tener. Y cuando lo haces, cuando todo tu ser se vuelve señal clara, el universo deja de oír el caos y comienza a escucharte a ti. En la próxima parte de este viaje, exploraremos cómo funciona el campo cuántico, por qué importa el efecto del observador, qué significa realmente el colapso de la onda, cómo tu subconsciente transmite señales incluso cuando no eres consciente de ello. Te dejo con esta pregunta para reflexionar. ¿En qué área de tu vida estás intentando tan arduamente que te has convertido en el mismo bloqueo que intentas superar? ¿Listo para profundizar en lo cuántico? El campo no responde a tus deseos, sino a tu coherencia. Hay momentos en los que el alma anhela una pausa, no para huir del mundo, sino para regresar a sí misma. Este instante, ahora,
Puede ser uno de esos, un puente silencioso entre el ruido de lo conocido y la profundidad de lo que aún no has explorado. No necesitas hacer nada especial, solo respira, no para controlar, sino para sentir. Deja que el aire entre como un mensajero antiguo y sabio. Siente su viaje a través de tu pecho, su paso por los rincones donde la tensión se oculta como un huésped silencioso. Observa. No juzgues. Solo nota. ¿Dónde aprietas? ¿Qué historia repites sin darte cuenta? ¿Cuál es el temor que sigue al acecho mientras finges avanzar? Y ahora, afloja. No por debilidad, sino por sabiduría. Permite que la necesidad de entenderlo todo se derrita como hielo bajo el sol de la conciencia. Suelta la exigencia de tenerlo todo resuelto, de dominar cada paso. Descansa, aunque sea por unos latidos, en la posibilidad de que nada necesita cambiar para que tú comiences a transformarte. En este preciso punto, en el aquí sin adornos ni proyecciones, empieza tu verdadero poder. No en el esfuerzo desbordado, ni en el exceso de voluntad, sino en el espacio que se abre cuando decides confiar. Porque confiar es un acto sagrado de rendición, un acto de recordar que el universo no necesita ser forzado, solo invitado. Y si algo dentro de ti ha despertado con estas palabras, si una chispa se encendió en la cueva interna de tu ser, es porque tu alma ha reconocido una verdad antigua, una señal, una llamada suave y profunda. Escúchala, y si quieres sellar este momento, entrégale una palabra, solo una palabra que represente la energía que anhelas encarnar esta semana. Tal vez sea confianza o ligereza, quizá gozo, claridad o fe. No lo pienses demasiado. Deja que tu interior hable antes que tu mente. Cuando nombras algo, lo traes al mundo. Lo haces real. Y al hacerlo, comienzas a girar suavemente hacia su frecuencia. Como una brújula que, al alinearse con el norte, recuerda su propósito. Ahora bien, ¿por qué tan pocos logran habitar este espacio de claridad y entrega, si la enseñanza está por todas partes? Hay libros, cursos, videos, guías. Pero aún así, las personas siguen atrapadas. Se sienten estancadas, confusas, incluso derrotadas. Y es que existe una verdad incómoda que rara vez se menciona. Soltar no es natural. No para la mente que ha sido criada en un mundo de control. Desde pequeños, nos enseñaron que solo quien se esfuerza merece, que el valor está en la lucha, que el éxito requiere sacrificio. Y así crecimos, creyendo que cuanto más nos aferramos, más nos acercamos, que cuanto más controlamos, más protegidos estamos. Pero la manifestación verdadera no obedece esas leyes humanas. En el lenguaje del universo, el control es ruido, y el ruido confunde el mensaje. Por eso, cuando encontramos un sistema como la manifestación cuántica, donde lo esencial no es el esfuerzo, sino la coherencia, no es extraño que sintamos un cortocircuito interior. Queremos creer, pero seguimos actuando desde el miedo. Anhelamos confiar, pero el cuerpo aún vive en alerta. Y sin darnos cuenta, comenzamos a enviar señales contradictorias al campo energético que nos rodea. Imagina a alguien que visualiza abundancia, pero revisa su cuenta bancaria con ansiedad cada pocas horas, que escribe afirmaciones sobre el amor, pero cada silencio en el teléfono lo interpreta como rechazo, que declara salud, pero cada pequeño síntoma lo llena de sospecha. ¿Qué está diciendo realmente esa persona al universo? Está declarando fe con la mente, pero desconfianza con el cuerpo. Está afirmando luz con los labios, pero transmitiendo sombra con la vibración. Y el universo no responde a lo que dices, responde a lo que eres, a la energía que emanas cuando nadie te observa, a la coherencia entre tus pensamientos, tus emociones, tus memorias y tu estado físico. Porque eso es la verdadera alineación. No una máscara de positividad, sino un puente auténtico entre todas las dimensiones de tu ser.
Por eso, esta práctica no se trata de añadir más, sino de quitar lo innecesario, de soltar el peso de las expectativas, de desaprender las fórmulas mágicas, de dejar de buscar en el futuro lo que solo puede encontrarse en el presente. Y ese presente comienza con un acto sencillo y profundo: respirar con presencia, sentir, nombrar y confiar. ¿Estás dispuesto a cruzar ese umbral invisible que separa el control del milagro? ¿Y por qué todo esto es tan crucial? Porque el universo no te escucha con las palabras que aprendiste en la escuela. No responde a frases bien estructuradas, ni a afirmaciones recitadas frente al espejo. No le interesa si hablas en inglés, español o cualquier otra lengua humana. Lo que realmente oye, y lo único que siempre reconoce, es la energía que emanas. Y la energía, esa vibración sutil que recorre tu ser, jamás miente. Puedes adornar tus oraciones, repetir mantras hasta el cansancio, convencer a otros, y quizás incluso a ti mismo, de que estás bien. Pero si por dentro hay un mar revuelto, si tu sistema nervioso anticipa el abandono, si tu mente está atrapada en la telaraña de la duda, si tus células aún nadan en químicos de ansiedad, entonces eso es lo que estás transmitiendo. Y el universo, con su precisión impecable, responderá no a lo que dices, sino a lo que eres en lo más profundo. Por eso muchas personas terminan agotadas, frustradas, desilusionadas. Cumplen con todos los pasos. Siguen las indicaciones al pie de la letra. Hacen las visualizaciones, las afirmaciones, los rituales. Pero lo hacen desde un lugar interno de urgencia, de carencia, de vigilancia constante. Y entonces, lo que manifiestan no es lo deseado, sino más de lo mismo: espera, esfuerzo, ansiedad, carencia. Porque energéticamente, no están vibrando en la realidad del ya es mío, sino en la frecuencia del aún no lo tengo y temo no lograrlo. Y aquí es donde todo se vuelve más sutil, más delicado. La mayor parte de lo que creamos en nuestras vidas no nace de nuestras decisiones conscientes, sino de ese vasto océano silencioso que llamamos subconsciente. Es esa parte invisible la que dirige casi todo. Tus hábitos, tus respuestas emocionales, tu autoimagen. Puedes querer algo con todas tus fuerzas desde la mente racional, pero si en tu interior sigues cargando historias antiguas como no soy digno, la vida siempre me falla, o nada me sale fácil, entonces esas narrativas ocultas torcerán el rumbo de tu manifestación, haciendo que regreses una y otra vez al mismo punto. Por eso muchas afirmaciones suenan vacías, no están encarnadas. Porque decir que crees en ti, mientras tu cuerpo está en modo de defensa, es como sembrar en tierra sin preparar. Por eso las visualizaciones no bastan, si tu sistema nervioso está en alerta permanente. Por eso la acción, cuando no nace desde una identidad alineada, conduce al agotamiento más que al logro. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Cuál es el camino real hacia el cambio profundo? Primero, hay que entender que la manifestación no es una técnica más que añades a tu rutina. No es un adorno. No es una herramienta para añadir encima de un sistema desalineado. Es una reconfiguración total. Un regreso. Es recordar quién ya eres debajo de todas las capas de miedo, programación y esfuerzo. Es entrar, ahora, en la versión de ti que ya vive en la realidad que anhelas, incluso antes de que aparezcan las pruebas externas. ¿Quieres atraer prosperidad? Entonces, empieza a cultivar la energía de la abundancia antes de ver el dinero. Trátate con generosidad, no como un castigo ambulante. Deja de revisar resultados cada instante. Habita la frecuencia de la confianza como quien ya recibió el sí. No porque te lo deban, sino porque ya es parte de tu campo. ¿Quieres atraer amor? Entonces comienza contigo. Ámate, como si ya estuvieras caminando junto a ese ser que deseas. Abre tu corazón, incluso si antes fue herido. Suelta la necesidad de buscar validación en otros y empieza a vivir como alguien completo,
no como una mitad que espera ser completada. La energía no atrae lo que le falta, atrae lo que refleja. ¿Quieres sanar tu cuerpo? Entonces, deja de observarlo con sospecha, como si fuera un enemigo que puede fallarte en cualquier momento. Empieza a celebrar cada parte que sí funciona. Cambia de la supervivencia a la resiliencia. Honra a ese templo que ha sostenido tu existencia, incluso en medio del dolor. Guíalo con ternura, no con castigo. La salud no florece en la guerra, sino en la reconciliación. Y aquí aparece la paradoja más hermosa de todas. Cuando dejas de necesitarlo con desesperación, comienza a llegar con naturalidad. No porque el universo quiera probarte, ni porque te esté castigando por desear, sino porque al soltar, dejas de ser la resistencia que impide el flujo. Porque al confiar, te haces uno con la corriente de la vida. Así que déjame hacerte una pregunta que podría ser incómoda, pero necesaria. ¿En qué parte de tu vida sigues sujetando el timón con demasiada fuerza? ¿Dónde mides, calculas, presionas, fuerzas, sin darte espacio para recibir? ¿Qué pasaría si soltaras ese agarre tan solo un poco, como quien abre la ventana para que entre el viento? Este no es un llamado a la pasividad. No se trata de cruzar los brazos y esperar que todo llegue sin moverte. Se trata de actuar desde otro lugar, desde la cocreación, desde la vibración interna que ya sostiene aquello que anhelas, incluso cuando tus ojos aún no lo ven. Ese cambio, sutil y poderoso, es el umbral donde comienza la verdadera manifestación. No estás aquí para seguir repitiendo patrones heredados. Estás aquí para recordar que tú eres la señal. Tú eres la vibración. Y cuando eso cambia, todo cambia. En el umbral de cada transformación hay un silencio, un espacio suspendido donde el alma empieza a recordar lo que la mente ha olvidado. Es ahí, en esa pausa entre lo que fuiste y lo que estás llamado a ser, donde comienzan a revelarse las prácticas más simples y, paradójicamente, más poderosas. Aquellas que no requieren de grandes ceremonias ni palabras sagradas, sino de presencia, de honestidad, de un regreso sereno a la esencia. En este próximo tramo del viaje, entraremos en los territorios olvidados del espíritu. Aprenderemos a armonizar el cuerpo con el alma, a afinar el instrumento interno para que vibre en sintonía con la canción del universo. Exploraremos formas de sosegar el sistema, de convertirnos en faros de coherencia dentro de la niebla de lo cotidiano. Comprenderemos cómo la verdadera rendición no niega nuestras emociones, sino que les da espacio para transmutarse. Descubriremos cómo establecer una relación de confianza con el subconsciente, ese guardián invisible que protege tanto, que a veces también nos encierra. Y, sobre todo, veremos cómo habitar la línea de tiempo deseada, no como una fantasía futura, sino como una realidad viva que late aquí, al alcance de nuestro propio estado del ser. Pero antes de avanzar, permíteme una pregunta que vale más que 1000 técnicas. ¿Dónde, en tu vida, te estás aferrando con tanta fuerza que sin darte cuenta, te has convertido en el obstáculo que intentas superar? Porque en este camino, hay una verdad escondida a plena vista, tan evidente que rara vez se menciona. No atraes aquello que anhelas, atraes aquello que eres. Esto no es solo una frase bonita para compartir en redes sociales. Es una ley profunda del tejido cuántico que sostiene la realidad. El universo no responde a tus listas de deseos, ni a tus tableros visuales decorados con recortes de revistas. El universo, o el campo, o la vida, o como quieras llamarle, escucha otra cosa: la frecuencia con la que vibras, la energía que emanas cuando nadie te ve, la firma invisible que dejas tras cada pensamiento, cada gesto, cada palabra. Y esa firma no se forma de manera aleatoria. Se talla en cada instante, no por lo que haces, sino por cómo lo haces, por quién estás siendo mientras atraviesas tu día, por cómo caminas, cómo respiras, cómo miras.
Por eso, el secreto de la manifestación cuántica no está en pedir con más fuerza, sino en recordar cómo sintonizarte con aquello que ya existe en otro nivel. Imagina por un momento que fueras una emisora de radio. Si deseas escuchar melodías de calma, no puedes seguir sintonizado en la frecuencia del caos. No sirve gritarle al aparato que te dé jazz mientras estás conectado a un canal de ruido. Debes ajustar el dial. No exigir otra canción. Cambiar tú. Y en eso consiste la manifestación real. No en suplicar nuevas realidades, sino en convertirte en el tipo de ser humano que pertenece naturalmente a la vida que anhelas. ¿Cómo se hace eso? No a través de la lucha, sino de la conciencia. El primer paso es observar tu frecuencia actual. No tus pensamientos fugaces, sino la energía que los sostiene. ¿Cómo se comporta tu cuerpo cuando sientes miedo? ¿Cómo respiras cuando te sientes sin control? ¿Qué narrativas se repiten como ecos en el fondo de tu mente? La mayoría de nosotros no manifestamos de manera intencional. Lo hacemos por repetición, por costumbre, por inercia. Creamos desde viejos programas. Y luego nos asombramos al ver cómo se repiten los mismos patrones una y otra vez. Pero todo puede cambiar en el momento en que interrumpes ese patrón. No con violencia, no con obsesión, sino con pequeños gestos sagrados. Una respiración profunda en medio del caos. Una mano sobre el corazón cuando el juicio aparece. Una pregunta sencilla. ¿Qué haría ahora la versión de mí que ya está viviendo lo que desea? Y actuar desde ese lugar, aunque sea con un paso tímido. Porque aquí está la revelación que tantos olvidan. El universo no te exige perfección, solo te pide coherencia. Y la coherencia ocurre cuando tus pensamientos, emociones y acciones caminan en la misma dirección. Cuando lo que dices refleja lo que sientes, y lo que sientes se alinea con lo que haces. Ese estado, aunque sea momentáneo, crea una vibración tan clara que la realidad empieza a inclinarse hacia ti, como si respondiera a un llamado ancestral. No es magia, es resonancia. Y si deseas comenzar ahora, hazlo desde lo simple. Si quieres atraer abundancia, empieza a practicar la generosidad. No se trata solo de dinero. También puedes ofrecer atención, tiempo, escucha, amabilidad. Entrena a tu cuerpo a sentir que tienes suficiente, incluso cuando los números aún no lo reflejen. Porque no estás esperando a tener para sentir. Estás sintiendo para tener. Esa es la alquimia. Todo empieza por dentro. Y cuando tu interior cambia, el universo no tiene más opción que responder. Porque tú ya no eres quien solías ser. Has cambiado la frecuencia. Has cambiado el dial. Y todo lo que está en esa nueva estación comienza, lentamente, a llegar a ti. Si deseas convertirte en la encarnación del amor, no esperes grandes gestos ni señales externas que te garanticen seguridad. Empieza por algo más sutil, más valiente, la vulnerabilidad. Abre tu corazón como quien entreabre una ventana al amanecer, sin saber si entrará la brisa o la tormenta. Permítete ser visto, no por lo que muestras, sino por lo que eres. Sé tú el refugio silencioso que has buscado en los brazos de otros. Conviértete en esa paz que no pide, sino que ofrece. Si deseas habitar una salud vibrante, no lo hagas desde el miedo ni la vigilancia. Comienza por estar presente. Escucha el susurro de tu cuerpo, como quien escucha a un árbol antiguo contar su historia. Ofrécele alimento con gratitud, movimiento con gozo, descanso sin culpa. No lo castigues por no ser perfecto. Ámalo por acompañarte en cada paso del camino. Este sendero es sencillo, tan sencillo que muchos lo pasan por alto. Porque no se trata de añadir nada, sino de despojarte, de ir primero, sin garantías, de caminar con fe antes de ver la tierra firme. Este es el arte de transformarte en la frecuencia antes de que la vida te lo confirme. De liderar desde el ser, no desde la carencia. Y aquí nos enfrentamos al mayor malentendido de todos los tiempos en torno a la creación consciente.
Muchos creen que manifestar significa sentirse bien todo el tiempo. Pero no es así. Manifestar significa estar despierto a lo que es real. Significa habitar tu humanidad sin disfrazarla. Significa permitir que cada emoción sea bienvenida, sin que ninguna se apodere de tu timón. Regular tu estado no es anular tus sentimientos. Es crear espacio para ellos sin que te arrastren al abismo. Es mirar al miedo a los ojos y decirle, puedes venir, pero no vas a conducir. Es permitir que el alma fluya como un río que conoce sus orillas, incluso cuando el cauce se ensancha o se estrecha. Porque la verdad, esa que no se imprime en libros de autoayuda ni se grita desde los escenarios, es esta: vas a tambalear. Habrá días en que la antigua versión de ti te llame de vuelta, con voz seductora, con promesas que ya no te sirven. Dudarás, te sentirás pequeño, y eso también es parte del camino. No se trata de nunca caer. El poder real no está en evitar la caída, sino en aprender el arte sagrado del regreso. En cómo te recoges después de haber tropezado. En cómo vuelves a ti, con más ternura, más sabiduría, más verdad. Ahí es donde comienza la magia verdadera. No en el brillo constante, sino en la coherencia con que te levantas, en la gracia con que te abrazas, incluso cuando aún estás en proceso. Porque en ese gesto silencioso, el de regresar a tu centro con amor, se abre el portal hacia una nueva realidad. Permíteme ofrecerte una invitación sagrada. No exige esfuerzo, ni promesas, ni que te conviertas en algo distinto. Solo te pide una pausa. Respira. Siente el aire como si fuese un viejo amigo que te recuerda que aún estás aquí. Observa tu cuerpo, sin juicio. Percibe tu estado sin querer cambiarlo. Y luego, en ese instante de lucidez, hazte una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿A qué corriente del tiempo estoy entregando mi ser ahora mismo? ¿Estoy sintonizado con el sendero del miedo o con la vereda invisible de la confianza? ¿Estoy navegando la frecuencia de la escasez o descansando en la vibración generosa de la abundancia? ¿Estoy en la orilla de la espera o ya he cruzado hacia la tierra de la llegada? No respondas con prisa. No intentes corregirte. Solo mira. Porque el acto de ver con sinceridad crea un umbral. Y ese umbral es una elección. Y esa elección es la primera nota de una sinfonía llamada coherencia. Pronto llegaremos al momento de entrelazar todo esto. De tomar estas ideas, no como conceptos decorativos, sino como una danza encarnada. Hablaremos de cómo convertir esta sabiduría en práctica viva, de cómo cruzar el puente cuando la tormenta arrecia, de cómo sostener la melodía vibratoria que desdobla tu realidad deseada, incluso cuando el silencio parezca más fuerte. Pero antes de avanzar, deseo agradecerte por haber caminado conmigo hasta este punto, por haberte permitido sentir, cuestionar, abrir. Si algo en ti se ha conmovido, si percibes que un antiguo patrón ha comenzado a disolverse, si hay un espacio nuevo, aunque sea diminuto, donde antes había dureza, entonces ya estás manifestando. Ya estás regresando a ti. Y si este viaje ha resonado contigo, si lo sientes vivo, únete a esta aldea silenciosa que estamos construyendo. Suscríbete, no a un boletín, sino a tu alma. Comparte tu palabra, esa que ahora pulsa como un mantra. Tal vez sea permitir, tal vez soltar, tal vez renacer. Sea cual sea, esa palabra es una antorcha, una señal enviada al universo, una llave que abre el umbral entre lo que fuiste y lo que estás recordando ser. Y aquí llegamos, no al final, sino al corazón, a la pieza que faltaba en este antiguo rompecabezas. La manifestación no es una actuación. No es una fórmula que se domina y se repite. Es un arte, una práctica, una forma de respirar. No se trata de acumular técnicas como quien acumula amuletos. No es cuestión de hacer más.
ni de manipular al universo como si fuera un sistema por hackear. Los grandes alquimistas del alma no son quienes más saben, son quienes mejor se recuerdan. Son los que han aprendido a sostener la coherencia cuando la vida sopla en contra. Son los que, incluso al tambalear, regresan una y otra vez a su frecuencia esencial. No caminan como maestros, caminan como humanos, pero caminan con propósito. Y en ese caminar, crean. Crean no solo una nueva vida, sino un nuevo mundo. Esta es la verdad que a menudo se oculta detrás de las esperanzas y los deseos. Habrá momentos en que la vida te pondrá a prueba. Días en los que el miedo emergerá como una sombra familiar, trayendo consigo los susurros de viejos patrones que creías olvidados. En esos instantes, sentirás que la vieja línea de tiempo, esa que intentas dejar atrás, te arrastra con fuerza, intentando reclamarte. Cuando eso suceda, la tentación de regresar al control absoluto será fuerte. Querrás forzar las cosas, microgestionar cada detalle, tomar las riendas con puño de hierro. Pero la verdadera sabiduría, la maestría del alma, reside en un acto mucho más sutil. Serás capaz de mantenerte firme en la frecuencia de la confianza, aunque no haya señales visibles aún. Podrás sostener la vibración silenciosa y poderosa del "ya está hecho", mientras el mundo parece no cambiar. Serás capaz de anclarte tan profundamente en la nueva realidad que la antigua deje de seducirte. Aquí, justo en este umbral, la encarnación de tu ser deseado se vuelve innegociable. No es una opción, es una necesidad. ¿Cómo llevar esto a la práctica? Comienza por lo sencillo y lo esencial. Cada mañana, antes de sumergirte en las distracciones del día, respira con conciencia. Pregúntate con sinceridad, ¿a qué frecuencia me estoy sintonizando hoy? ¿A la escasez o a la abundancia? ¿Al miedo o a la confianza? ¿Al control rígido o al flujo libre? Durante tus horas, usa tu cuerpo como brújula. Él es un sabio maestro que no miente. Cuando sientas tensión, opresión o contracción, no huyas ni te juzgues. Observa, respira y recalibra. Pregúntate, ¿qué haría la versión de mí que ya vive plenamente en la línea de tiempo que deseo? Luego, actúa desde esa versión, desde esa energía más elevada y auténtica. Al llegar la noche, antes de cerrar los ojos, recorre el día con ojos de curiosidad, sin juicios. Reflexiona dónde flaqueaste, dónde lograste alinearte, dónde vislumbraste la fuerza de tu poder interno. La gratitud, incluso por los logros más pequeños, tiene el poder de amplificar tu coherencia interior y expandir tu vibración. Y hay un secreto que muchos olvidan en este camino. La comunidad importa. Somos seres energéticos, entrelazados en una red invisible donde nos corregulamos con quienes nos rodean. Al rodearte de personas que practican la coherencia, que se atreven a jugar en el campo cuántico y que están comprometidas con encarnar sus sueños, tu propio sistema nervioso se entrenará para vibrar en esa misma frecuencia. Por eso, no basta con cuidar solo tu entorno físico. Debes sanar tu espacio energético. Busca voces, lugares y grupos que te recuerden quién eres en verdad. Llena tu campo con reflejos constantes de la realidad que estás eligiendo. Permite que tu mundo exterior se convierta en un aliado firme y amoroso de tu práctica interna. Recuerda siempre que el destino no es un punto fijo ni una estación definitiva en el viaje de la existencia. La vida no se trata de llegar a una meta y permanecer allí como quien posa una piedra y deja que el tiempo la cubra. La verdadera esencia está en el movimiento perpetuo, en ese constante desdoblarse de uno mismo como una flor que nunca deja de abrirse al sol, incluso cuando la noche cae. Eres el filo vibrante de tu propia transformación, la frontera móvil donde el ayer y el mañana se entrelazan en un presente que se rehace a cada instante. No eres simplemente un espectador que espera la llegada de aquello que anhela. Eres el artesano que moldea la arcilla de la realidad con sus manos conscientes.
No solo manifiestas objetos, eventos o circunstancias. Te conviertes en un ser creador, en un co-creador del cosmos, en un bailarín que sigue la coreografía invisible que conecta cada átomo y cada suspiro. Lo más sublime de este camino es comprender que la vastedad del campo cuántico no es algo separado, lejano o ajeno a ti. No es una fuerza remota a la que puedas agarrarte desde la distancia con instrumentos fríos. No, tú y ese campo sois uno solo, tejidos con los hilos invisibles de la misma energía primordial. Tú eres la onda y el océano. Eres el observador que mira, y a la vez, el reflejo que es observado. No existe separación ni frontera real entre tu ser y el universo que te rodea. Por ello, cuando eliges sintonizar tu frecuencia interna, no simplemente estás lanzando deseos al viento, esperando que el destino los recoja. Estás encarnando la versión más auténtica y poderosa de la vida que siempre has buscado, la forma más pura del sueño que habita en tu alma. Quiero invitarte a que, en el silencio de tu corazón, escojas una palabra que represente la energía que deseas llevar contigo después de esta lectura. Puede ser armonía, fluidez, coraje o cualquier vibración única que resuene contigo. Que esa palabra sea más que un sonido, que sea la semilla silenciosa que plantas en lo profundo de tu ser. Una semilla destinada a florecer y expandirse, no solo en tu vida, sino en cada fibra de tu existencia. Si este encuentro ha encendido una chispa dentro de ti, un despertar, un recuerdo antiguo, una luz nueva, te invito a sumarte a esta comunidad de almas despiertas. Este espacio no es solo un lugar digital, sino un refugio vivo para aquellos que están dispuestos a abrazar su poder creativo y a transformar el mundo desde dentro. Al unirte, no ingresas a una lista más, sino que te conviertes en parte de un movimiento profundo, una red de mentes y corazones que están redefiniendo los límites de lo posible y trazando nuevas constelaciones en el mapa de la realidad. Gracias por caminar junto a mí en este sendero. Gracias por tu presencia, tu atención sincera, tu energía compartida. No eres un mero observador en este vasto universo. Eres un participante activo en el despliegue constante del milagro de la vida. Sigue afinando tu sintonía interior. Sigue despertando a la coherencia de tu ser. Sigue danzando libremente en este campo infinito donde todo es creación.